Muy buenas noches, amigos, familia, hermanos. Una vez más, bienvenidos a un capítulo del Ven Sígueme. Y lo que tenemos que hablar hoy es, se podría decir, una de las historias, tal vez menos comprendida, tal vez también más desgarradoras. Y también se podría decir que algunos lo utilizan como tal vez la excusa perfecta, ¿no? Si David cayó, yo por qué no lo voy a hacer, ¿no? Entonces, tenemos que hablar un poquito sobre David, sobre Betsabé, sobre el profeta Natán. Después vamos a hablar algunas cosas más, Salomón, la oración de Salomón. Vamos a abarcar un poquito y vamos a intentar llegar a lo mejor hasta la dedicación del templo, ¿vale? Entonces, yo quiero empezar a leer 2 Samuel capítulo 11. Dice, en cierta ocasión, durante la primavera, que es cuando los reyes acostumbraban salir a campaña, David envió a Joab y a sus oficiales con todo el ejército israelita y destruyeron a los amonitas y sitiaron la ciudad de Rabá. David, sin embargo, se quedó en Jerusalén. Una tarde, al levantarse de su cama y pasearse por la azotea del palacio real, vio desde allí a una mujer muy hermosa que se estaba bañando. Esta mujer estaba apenas purificándose de su periodo de menstruación. David mandó a que averiguaran quién era ella y le dijeron que era Betsabé, hija de Eliam y esposa de Urías elitita. David ordenó entonces a sus mejores mensajeros que se la trajeran y se acostó con ella, y después de lo cual ella volvió a su casa. La mujer quedó embarazada y así se lo hizo saber a David. Entonces David ordenó a Joab que mandara traer a Urías elitita, y así lo hizo Joab. Y cuando Urías se presentó ante David, éste le preguntó cómo estaban Joab y el ejército, y qué noticias había de la guerra. Después le ordenó que se fuera a su casa y se lavara los pies. En cuanto Urías salió del palacio real, el rey le envió comida especial como regalo. Pero Urías, en lugar de ir a su casa, pasó la noche a las puertas del palacio con los soldados de la guardia real. Cuando le comentaron a David que Urías no había ido a su casa, David le preguntó, ¿por qué no fuiste a tu casa después del viaje que has hecho? Urías respondió, tanto el arca sagrada como los soldados de Israel y de Judá tienen como techos simples enramadas. Igualmente Joab, mi jefe, y los oficiales de su majestad duermen a campo abierto, y yo habría de entrar en mi casa para comer y beber y acostarme con mi mujer. Por vida de su majestad que yo no haré tal cosa. Pero David le ordenó, quédate hoy todavía y mañana dejaré que te vayas. Y así Urías se quedó en Jerusalén hasta el día siguiente. David lo invitó a comer y beber con él, y lo emborrachó. Ya por la noche Urías salió y se fue a dormir con los soldados de la guardia real, pero no fue a su casa. A la mañana siguiente David escribió una carta a Joab y le envió por medio de Urías. En la carta decía, pongan a Urías en las primeras líneas, donde sea más dura la batalla, y luego déjenlo solo para que caiga herido y muera. Como dije, esta es una historia difícil. Ese David, ese joven que había matado a Goliat, ese joven, porque cuando se enfrentó a Goliat, David tenía entre 17 y 19 años más o menos. Entonces tenemos que hablar de este David ya como rey, y es difícil porque en esta escritura o el mundo cristiano a David se podría decir se le criminaliza o se le condena por adulterio y por asesinato, ¿no? Lo que quiero explicar un poquito, según la tradición rabínica judía, dicen ellos que David no cometió adulterio.
Entonces, si ellos argumentan de que cuando un soldado israelita iba a la guerra, entonces ya dejaba, o sea, una carta de divorcio. Cosa de que si el esposo que estaba en la guerra, si volvía, no volvía, o si moría, o lo que sea, entonces prácticamente había una carta de divorcio. O sea, había, se podría decir ya un divorcio, o sea, pleno. Cosa lo cual que a la viuda, terminando la guerra o algo, no tuviera que esperar 20, 30 años y a lo mejor dejarles desprotegidos a la viuda, ¿no? Tienen que entender que cuando Israel entró a tomar posesión, cada persona, cada familia tenía sus tierras, ¿vale? Entonces, como Urías amaba tanto a Betsabé, evidentemente, según la tradición rabínica, dice que Urías dejó una carta de divorcio, que era lo más normal, y entonces Urías y Betsabé estaban divorciados por la parte, se podría decir, legal, ¿ya? Ahora, por la parte sentimental, el apego y todo eso, evidentemente seguía siendo esposa de Urías, ¿no? Entonces, cosa que a lo mejor Urías tenía que volver de la guerra, volverse a casar, romper eso y así todo bien, ¿vale? Por eso dice que en la tradición rabínica, David no cometió adulterio, pero sí transgredió como la ley de castidad. O sea, eso vamos a explicarlo un poquito. En la tradición musulmán dicen también lo mismo, ¿vale? Que David no cometió adulterio. Todos lo que concuerdan es de que David se equivocó, de ese David que había matado a Goliat, al David de ahora, muchísimo, ¿no? Entonces, eso es lo que se comenta, ¿no? De que en estas tradiciones de que David no cometió adulterio porque Betsabé estaba divorciada ya legalmente. Hay dentro igual la línea musulmán y judíos dicen de que eh, Betsabé estaba ya predestinada para ser para David. El problema fue que David no tuvo la paciencia suficiente como para que Dios pudiera hacer esa preordenación de Betsabé que pudiera estar con David, ¿no? Como lo ejemplifican la tradición rabínica, dice de que el alma tiene dos partes, ¿vale? Tanto femenina como masculina. Esas dos partes hacen un alma, un todo, ¿vale? Entonces, por eso es de que se conoce como la alma gemela. Esa es la tradición rabínica. Entonces dice que ya en los cielos, por eso que fue cuando ya David, lo que ellos explican, miró a Betsabé, eh, la reconoció que era su alma gemela. Y el problema fue de que David no fue paciente a que Dios mismo se la entregara, por decirlo así, como corresponde, ¿no? Es más, tal vez sin haberle llamado a Urías, sin él haber apresurado el proceso, eh, Urías tal vez hubiera muerto en sí en la batalla, en la guerra o algo hubiera pasado. Y ellos dicen de que Betsabé sí iba a llegar a ser parte de David porque estaba preordenado de que Betsabé iba a dar a luz a Salomón y de Salomón así hasta llegar a Jesucristo, ¿no? Entonces, eso es lo que dice en la tradición judía. Lo que yo quiero decir, hermanos, aquí en la pizarra tengo, se podría decir, 10 pecados donde el cual David empezó de menos a más, ¿vale? Y de hecho, como quiero adelantarme un poquito, cuando Natán en 2 Samuel 12 va a hablar con David y le cuenta una, no, ¿cómo se dice esto? Una parábola, no fue y le acusó de haber asesinado y no le acusó de haber roto la ley de castidad. Le acusó de otra cosa, Natán. ¿Ok? Entonces he leído lo que es 2 Samuel 11. El primer pecado de David, ¿vale? Es
el pecado del ocio. Porque dice de que ya era primavera, donde todos los reyes iban a guerra. Y que David ese día se levantó como en la tarde, ¿no? Entonces pecó. Eso es una explicación como más espiritual, es cuando, es verdad, la ociosidad es como un pecado bastante grande, ¿no? Dice, el rey dejó su puesto, tenía que ir a la guerra. Entonces esto es como cuando dejamos de hacer cosas buenas. A veces pecar no solamente es hacer cosas malas, también, presente Kimba lo ha dicho, ¿no? Dejar de hacer cosas buenas también es pecar. Por ejemplo, nosotros podemos ser el rey David aplicado, de que momentos de ociosidad tenemos es cuando dejamos de orar, cuando dejamos de estudiar las escrituras, cuando no vamos a la capilla, cuando no vamos al templo, cuando dejamos de ayunar. Entonces, cosas así, cuando dejamos de hacer cosas buenas, ¿ya? David había dejado de ir a la guerra, de hacer cosas buenas, porque él fue llamado para liberar de los enemigos y para gobernar. Entonces no estaba gobernando y tampoco fue a liberar. Entonces el problema es eso, el pecado del ocio. Es cuando dejamos de hacer cosas buenas. Es cuando dejamos de lado lo que le hemos prometido al Señor de vivir de toda palabra que sale de la boca de Dios. Acto seguido, después de ese pecado de ociosidad, llega el pecado de los ojos, ¿no? La codicia. Él estaba ahí y miró y dijo, oh, mira, miró a Betsabé bañándose. Eso es el pecado de la lujuria, ¿no? Entonces tus ojos ven y dicen, qué hermosa, qué... El pecado de mente. Cuando ya hemos sido tentados, ya hemos sido atraídos, deseados, seducidos por nuestra propia concupiscencia, es cuando ya el pecado de mente, cuando ya no podemos sacar lo que nuestros ojos han visto. Y esto es lo que quiero decir, si dejamos el pecado de ocio es dejar de leer, dejar de hacer las cosas buenas. El pecado, evidentemente los ojos, la lujuria, es cuando ya empezamos como a maquinar cómo puedo hacerlo, ¿no? ¿Cómo puedo hacerlo? Y evidente, el pecado de mente ya empiezas a tramar una cuestión, ya hay algo descontrolado, una emoción de decir, ¿qué hago? Si la traigo, no la traigo, ¿qué le digo? ¿Cómo le digo? Entonces, lo cual nos pasa y llevó al pecado de autoridad, al pecado de abuso de poder. Usó autoridad del rey para mandar por ella. Después de haber utilizado el pecado de autoridad, evidentemente pasas al pecado sexual. Entonces, cuando ya Betsabé se acuesta con el rey, y ahí evidentemente se transgrede la ley de castidad. Nadie que haya transgredido la ley de castidad fue de la noche a la mañana. Primero empezó porque hemos dejado de orar, dejar de hacer cosas buenas. Segundo empezó porque evidentemente al dejar de protegernos, porque hay que recordar que la oración, el estudio y todo eso son como nuestro escudo, y dejamos de lado eso, evidentemente la lujuria va a entrar, lo cual va a pasar al pecado de mente, donde vamos a empezar a pensar, a imaginarnos panoramas. Mira, entonces, y luego nos va a llevar al pecado de autoridad, como a lo mejor de utilizar buen dominio de frases. Tal vez uno se va a considerar que es más espiritual, tal vez uno va a intentar impresionar, ¿vale? Y lo cual uno llega ya al pecado de la castidad. Después de haber caído en el pecado de la castidad, viene el pecado de encubrimiento, el pecado de mentira, porque hay que recordar que Betsabé quedó embarazada y dice que se lo hace saber al rey. Entonces, ¿qué es lo que hace este pecado de encubrimiento? Betsabé ya estaba embarazada,
el marido en guerra, entonces no era algo raro. ¿Qué es lo que hace David? Es manda a traer a Urías, ¿no? Y le dice, oye, cuéntame qué tal la guerra, cómo está, ¿no? Entonces es un pecado de encubrimiento, ¿no? Intenta mentir. Nadie, bueno, evidentemente, aquí estamos hablando de esto, pero alguien que haya caído en estos pasos, siempre va a intentar como el encubrir, ¿no? Encubrir. Después de eso, Urías les resultó que fue diferente y no cayó, se quedó ahí en el palacio con la guardia, ¿no? Y se lo hacen saber a David que no fue a su casa. David le manda a llamar y le dice, oye, ¿por qué no has ido? ¿No? Y él le dice, el arca está así, mi señor Joab está así, entonces vive mi rey, mi señor, que yo no haré tal cosa de comer y beber y acostarme con mi mujer, ¿no? ¿Qué es lo que hace David? Lleva el pecado de la embriaguez, ¿no? Palabra de sabiduría. Entonces, si se dan cuenta, va transgrediendo mandamientos, mandamientos y mandamientos. Palabra de sabiduría. Entonces, como Urías no quiso dormir en casa por lealtad, David lo emborrachó. Después de haber transgredido palabra de sabiduría, ley de castidad y pecado de asesinato, derramar sangre inocente, David entregó a Urías con carta de asesinato. Es curioso, porque al día siguiente lo despacha, le da su carta, le dice, entrégale a Joab, ¿no? Urías mismo llevó su sentencia, por decirlo así, sin saberlo, ¿no? Por eso, sangre inocente. Después de el asesinato de Urías, evidentemente viene Natán, ¿ya? Natán revela que el primer pecado no fue contra Urías o Betsabé, fue contra Dios. Entonces Natán no va, ahora voy a explicar un poquito, pero Natán no va a decirle, oye, adúltero o asesino. No va Natán con esos términos, ¿no? Entonces lo que quiero decir, aquí es la diferencia. Cuando hablamos del asesinato, del pecado de asesinato, espiritualmente, matar a Urías, ¿ya? Matar a Urías es matar el Espíritu Santo. Ya es desecharlo, ¿vale? Después de haber transgredido la ley de castidad, la ley de la palabra de sabiduría y transgredir algunos mandamientos, ya lo que menos quieres y lo que va a pasar es que el Espíritu se va a ir. Entonces, matar a Urías es matar al Espíritu Santo. Porque Urías, en nuestro diario vivir, en nuestro tú a tú, Urías es la luz de Cristo. ¿Vale? Entonces, cuando uno está en transgresión, cuando uno está quebrantando los mandamientos, cuando uno está en un estado de pecaminoso, apagas la luz. Por eso dice David en el Salmo 51, versículo 11, no quites de mí tu Santo Espíritu. Lo que quiero decir, hermanos, que David cayó 10 veces en una noche. 10 veces a lo largo de cuando ya se entera que Betsabé está embarazada. Pero en una noche se levantó. Y lo que quiero que puedan saber, Dios no cuenta nuestras caídas. Dios no cuenta nuestros pecados. Lo que para Dios es importante es cuántas veces nos hemos levantado, cuántas veces nos hemos arrepentido. El ejemplo de David es brillante. Aparte de esta historia un poco triste, ¿vale? Desgarradora, por decirlo así, de uno que mató a Goliat y aquí a este David transgrediendo mandamientos importantes. El versículo 12 dice así: el Señor envió al profeta Natán
a ver a David. Cuando Natán se presentó ante él, le dijo: en una ciudad había dos hombres, uno era rico y el otro era pobre. El rico tenía gran cantidad de ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una ovejita que había comprado, él mismo la crió, y la ovejita creció en compañía suya y de sus hijos. Comía de su misma comida, bebía en su mismo vaso y dormía en su pecho. Aquel hombre la quería como a una hija. Un día un viajero llegó a visitar al hombre rico, pero éste no quiso tomar ninguna de sus ovejas o vacas para preparar comida a su visitante, sino que le quitó al hombre pobre su ovejita y la preparó para dársela al que había llegado. David se enfureció mucho contra aquel hombre y le dijo a Natán: te juro por Dios que quien ha hecho tal cosa merece la muerte y debe pagar 4 veces el valor de la ovejita, porque actuó sin mostrar ninguna compasión. Entonces Natán le dijo: tú eres ese hombre, y esto es lo que ha declarado el Señor, el Dios de Israel. Yo te escogí como rey. Bueno, hasta aquí voy a... Tú eres ese hombre, ¿no? En algunas traducciones dice: no, mi Señor, ese hombre eres tú. Tú eres ese hombre. Natán, el profeta de Dios, ¿vale? Ya David, ya pasó todo esto, murió Urías, Betsabé embarazada, y Natán le cuenta una parábola. Había dos hombres, uno rico, uno pobre. Quiero darle un poquito de explicación, en el sentido más, como a lo mejor más corporal. El rico es nuestra parte carnal, ¿vale? Entonces es esa parte que busca satisfacción, esa parte que busca placer, ¿ok? Y el pobre es nuestro lado espiritual. Entonces, aparte, quiero por eso que dice: había dos hombres, porque en nosotros mismos, o sea, está nuestra conciencia, somos nosotros y nuestra conciencia, ¿vale? Dice que el rico, David, o sea, hace una referencia a David y Urías. El rico tenía, o sea, ovejas y vacas. David tenía palacio. David tenía 18 mujeres. David tenía el reino. David tenía la bendición de Dios. Entonces, el hombre pobre, que hace una referencia a Urías, solo tenía a Betsabé. Ese hombre pobre tenía, se puede decir, a su alma, ¿vale? Después dice: vino un viajero. Esto aplicado en nuestra situación como espiritual, ese viajero es la lujuria, la tentación, ¿vale? Todos los días vamos viviendo con eso. Entonces, tenemos dos hombres, como nuestra parte carnal, como nuestra parte espiritual. Entonces, lo carnal quiere placer, quiere satisfacción. Lo espiritual no, lo espiritual quiere bendiciones, la bendición de Dios, ¿vale? Y el viajero es la tentación, ¿no? Entonces, cuando llega la tentación, ¿qué es lo que quiere la parte carnal? Evidentemente, satisfacción, placer. Entonces dice que el rico tomó la corderita. Entonces es cuando nuestra parte carnal le gana a nuestro espíritu. Ceder al pecado. También a veces es como nos cegamos de decir: yo soy fuerte, o sea, yo leo las escrituras, yo ayuno, yo voy al templo. A mí estas cosas de David no va a pasar. Estoy bien preparado espiritualmente, ¿no? Yo me levanto a las 5 de la mañana y no, para mí no. Entonces, eso es lo que pasa. Tomó la corderita, ceder al pecado, creer que nosotros no vamos a caer nunca de los nunca. Y dice que David se enojó y dictó sentencia de muerte sin saber que era él. Y aquí está el pecado número 10, que fue la hipocresía. Natán
no dice el diablo te hizo esto. Natán no le dice, oye, Betsabé te tentó. Dice, tú eres ese hombre. Es tu decisión, es tu responsabilidad, ¿no? Natán le dice, eres tú. Dice, no dice fuiste en tiempo pasado. El pecado no está en pasado hasta que no haya arrepentimiento. Aquel hombre de la parábola, el asesino, el ladrón, el rico ingrato, evidentemente era David. Dios perdonó a David, pero anuncia consecuencias. No es castigo, es medicina. Natán no llegó con espada, llegó con 3 armas espirituales: parábola, profecía y evidentemente le extendió el perdón. Voy a seguir leyendo donde le dice, tú eres ese hombre. Esto es lo que ha dicho el Señor, el Dios de Israel. Yo te escogí como rey y te libré del poder de Saúl. Te di el palacio y las mujeres de tu Señor, y aún el reino de Israel y Judá. Por si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué despreciaste mi palabra e hiciste lo que no me agrada? Has asesinado a Urías el hitita, usando a los amonitas para matarlo, y te has apoderado de su mujer. Puesto que me has menospreciado al apoderarte de la esposa de Urías el hitita para hacerla tu mujer, jamás se apartará de tu casa la violencia. Yo, el Señor, declaro, voy a hacer que el mal contra ti surja de tu propia familia, y en tu propia cara tomaré a tus mujeres y se las entregaré a uno de tu familia, el cual se acostará con ellas a plena luz del sol. Si tú has actuado en secreto, yo voy a actuar en presencia de todo Israel y a plena luz. David admitió ante Natán, dijo, he pecado contra el Señor. Cuando David fue increpado por el profeta Natán, no se excusó. Directamente mostró arrepentimiento y dijo, he pecado contra Jehová. Le dice el profeta Natán, yo te ungí por rey. Le está diciendo, yo te lo di todo. No lo valoraste, no lo valoras. Te libré de Saúl. Te saqué de alguna adicción, te saqué de algún problema, te solucioné un problema, te quité alguna adicción. Te di la casa de tu Señor. Te di las promesas. Te di el perdón. Te di las mujeres de tu Señor. Te di todo lo que necesitabas. Y si fuera poco, te habría añadido mucho más. Toda la abundancia de la tierra. Porque tuviste en poco la palabra de Jehová, porque despreciaste, pisoteaste mi palabra. Entonces, en 2 Samuel 13, hemos leído de que Natán le da algunas consecuencias de lo que hemos hablado el 11 y el 12, sobre todo el 11, ¿vale? Entonces, en el 13 dice, Absalón, hijo de David, tenía una hermana muy hermosa llamada Tamar, y sucedió que Amón, hijo de Amnón, hijo también de David, se enamoró de ella, a tal grado que acabó por enfermarse de angustia, pues como su hermana Tamar no había tenido aún relaciones con ningún hombre, él encontraba muy difícil hacerle algo. Pero Amón tenía un amigo muy astuto llamado Jonadab, que era hijo de Simá, hermano de David. Un día Jonadab le preguntó, ¿qué te pasa, príncipe? ¿Por qué estás cada día más desmejorado? ¿No me lo vas a contar?
Amnón le respondió: es que estoy enamorado de Tamar, la hermana de mi hermano Absalón. Entonces Jonadab le aconsejó: métete en la cama y hazte el enfermo, y cuando vaya a verte a tu padre, dile que por favor mande a tu hermana Tamar para que dé de comer y prepare alguna comida allí mismo, para que tú la veas y comas lo que ella te dé. Amnón se metió en la cama y se hizo el enfermo, y cuando el rey fue a verlo, Amnón le dijo: por favor que venga mi hermana Tamar, y haga aquí lo mismo un par de tortas y que ella misma me sirva. Entonces David mandó a Tamar a la casa: ve por favor a casa de tu hermano Amnón y prepárale algo de comer. Tamar fue a casa de su hermano Amnón, que estaba acostado, y tomó ella harina y la amasó, y ella misma preparó las tortas y las coció. Luego tomó la sartén y le sirvió las tortas. Pero Amnón no quiso comer y ordenó que salieran todos que allí estaban. Cuando ya todos habían salido, Amnón le dijo a Tamar: trae la comida a mi habitación y sírveme tú misma. Tamar tomó las tortas que había hecho y se las llevó a su hermano Amnón y a su habitación, pero cuando se las acercó para que las comiera, él la sujetó y le dijo: ven, hermana mía, acuéstate conmigo. Ella respondió: no, hermano mío, no me deshonres, porque esto no se hace en Israel. No cometas tal infamia. ¿A dónde podría ir yo con mi vergüenza? Y por lo que a ti te toca, serás considerado en Israel como un necio. Te ruego que hables con el rey, que él no se opondrá a que sea yo tuya. Amnón no quiso hacerle caso, y como era más fuerte que Tamar, la forzó y se acostó con ella. Pero fue tal el odio de Amnón que sintió después de hacia ella, que terminó aborreciéndola más de lo que había amado. Levántate y vete, le dijo a Tamar. La espada no se apartará de tu casa. Amnón deshonra a Tamar. Al enterarse el hermano de Tamar, Absalón, después mata a Amnón, hijos del rey David. Y después que vamos a hablar, dice la otra consecuencia de 2 Samuel 11: levantaré mal contra ti de tu misma casa. Absalón se rebela contra el rey David. Llega a intentar a quitarle el reino a David. Tomaré tus mujeres y las daré a tu prójimo. Absalón, su hijo, se acuesta con 10 de sus concubinas de David. David solo dijo 3 palabras: he pecado contra Jehová. Hermanos, no importa por qué les comenté sobre el pensamiento rabínico, sobre el pensamiento musulmán. Al final uno puede, lo que no sabemos con exactitud, qué fue lo que pasó. Pero lo que sí quiero decirles, hermanos, que el arrepentimiento que mostró David después, como dice aquí, Natán no vino a matar al rey David, vino a matar al viejo David para que naciera el David, el hombre que escribió el Salmo 51. Cuando entremos al libro de Salmos vamos a hablar, porque el Salmo 51 viene agarradito de la mano con lo que es 2 Samuel capítulo 12, 13. El Señor ha dicho a través de sus profetas que el Señor aborrece el pecado, pero ama al pecador. Isaías lo ha dicho: si tus pecados son rojos como el carmesí, si vienes a mí, yo haré que sean blancas como la nieve. No importa el pecado en donde estemos. No importa si estamos todavía en el pecado del ocio. No importa si tal vez hemos llegado al pecado de la palabra de sabiduría, tal vez al pecado de la ley de castidad. Todavía podemos volver
necesitamos reconocer, necesitamos arrepentirnos. El arrepentimiento es un don divino donde el cual nos puede ayudar a volver a encontrar nuestra brújula que nos va a llevar nuevamente a tener una vida plena en armonía con Dios. Lo que le pasó a David, evidentemente, ¿vale? Que a veces creemos de que cuando transgredimos o nuestro comportamiento no está en armonía con lo que Dios espera y las consecuencias llegamos a cambiarlas o pensar que son castigos de Dios. Son consecuencias. Si una persona transgrede la ley de castidad y no está casado, evidentemente, va a traer consecuencias. Puede haber un embarazo no deseado, puede tal vez alguna enfermedad sexual también. En el aspecto espiritual es que va a tener que hablar con su presidente de estaca, con su obispo, y eso va a requerir tal vez algunas ciertas normas que te puedan ayudar a empezar el proceso de arrepentimiento. Entonces, y ese proceso es duro, es difícil, porque hay que ser realistas. En los barrios somos personas igual, tal vez débiles. Los chismes, los comentarios, las críticas van a llegar. Con esto no estoy diciendo de que es bueno que pequemos. Con esto no quiero decir de que, bueno, primero hay que experimentarlo. No estoy diciendo esto, hermanos. Lo que intento decir es de que si estamos en los zapatos de David, que lo que acabamos de contar, no está todo perdido. Podemos iniciar nuestro proceso de arrepentimiento y tomar la actitud de David. El rey David dice: he pecado contra Jehová, he pecado contra Dios y quiero arreglarlo, quiero empezar mi proceso de arrepentimiento. Para eso están los obispos, para eso están los presidentes de estaca. Natán es una simbología de un obispo, de un presidente de estaca que va a ayudar a ese proceso de arrepentimiento. Con amor, no con crítica, con persuasión, no con chisme, no con imponernos, sino simplemente transmitirnos ese amor de Dios. Ahora quiero hablar un poquito sobre Salomón. Lo que pasa ahora, evidentemente, el ven sígueme hay partes que prioriza más, ¿no? Y ahora, como dije, que quería hablar un poquito de Salomón, pero lo que venía diciendo, ¿no? Que Absalón intenta tomarse el reino, divide el reino, David tiene que huir, entonces luego hasta que Joab tiene que matar a Absalón. Entonces se podría decir que el reino se desestabiliza, ¿no? Y entramos ya al libro de Reyes, donde ya el rey David está viejito, está ya por morir. Igual ya cuando ven que el rey está por morir, ya hay personas que intentan como, va a morir y no hay un sucesor. Entonces hay que intentan desestabilizar el gobierno. Betsabé se entera y le dice a David de que tiene que ungir a Salomón. Entonces David lo unge a Salomón y David muere. En Primera de Reyes, David ya está mayorcito y muere, ¿no? Y se queda en el trono, en el reino, Salomón. Y en Primera de Reyes, capítulo 3, dice: Salomón amaba al Señor y cumplía las leyes, porque David le había dicho, le había enseñado, ¿vale? Dice, y cumplía las leyes establecidas por David su padre, aun cuando él mismo ofrecía sacrificios e incienso en los lugares altos.
Dice más abajo, dice, tú, Señor y Dios mío, me has puesto para que reine en lugar de David, mi padre, aunque yo soy un muchacho joven y sin experiencia, pero estoy al frente del pueblo que tú escogiste, un pueblo tan grande que por su multitud no puede contarse ni calcularse. Aquí viene, muchos dicen que Salomón pidió 3 cosas, ¿no? Y no es tan así. Salomón pidió una cosa que a lo mejor se podría decir, tiene 3 dimensiones internas, ¿ok? Y dice, dame pues un corazón atento para gobernar a tu pueblo y para distinguir entre lo bueno y lo malo. Dice, porque ¿quién hay capaz de gobernar a este pueblo cuyo tan numeroso? Y hoy quiero un poquito hablar en este momento, sobre esto, como para que puedan entender la grandeza de Salomón. Como dije, Salomón hizo una sola petición, es una petición nada más, pero que tiene 3 dimensiones internas, ¿vale? Como 3 caras. Primero, en algunas traducciones, todo depende de la traducción que puedan tener de la Biblia, le pide un corazón entendido, ¿vale? Un corazón que escuche. Entonces, los rabinos judíos dicen lo que Salomón le estaba pidiendo en realidad a Dios es que su presencia divina habitara en él para gobernar. Eso es lo que estaba pidiéndole, su presencia divina. Es como cuando Moisés le dice, si tú no estás con nosotros, mejor no vamos. ¿Vale? Entonces, después le dice, para juzgar a tu pueblo. Hay que entender de que estaba pidiendo Salomón, se podría decir, que su presencia estuviera con él. Y aparte le estaba diciendo que evidentemente él puede ser como, aparte de ser un rey, ser un juez y también un profeta. Hay que entender de que Salomón no venía de la tribu de Leví, era de la tribu de David. Entonces estaba pidiendo permiso para que él pudiera gobernar, no que tenga el sacerdocio, sino que pudiera tener ciertas atribuciones como para poder, se podría decir, juzgar al pueblo, porque eso era solamente exclusividad de los hijos de Aarón. Él pudiera gobernar sin el éfod, sin estar vestido con la ropa sacerdotal, ¿no? Entonces, dicho de otra manera, él quería ser un juez, donde el cual le dice, no, para juzgar a tu pueblo, le estaba pidiendo, así como digo, o sea, la oración podía haber sido larga, pero solamente le pidió un corazón entendido para juzgar al pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. Entonces ya hemos dicho que el corazón entendido es que le pedía su presencia divina. Lo segundo, juzgar a tu pueblo, le estaba pidiendo las 7 cualidades que en ese tiempo un juez debería tener, ¿vale? Sabiduría, humildad, temor a Dios, odio al dinero, amar la verdad, ser amado y ser de buen nombre. Entonces, parecen simples estas 3 cositas, pero lo que le pedía era potente, ¿vale? Su presencia y que aparte le diera las 7 cualidades de un juez. Y le dice, no, y encima para discernir entre lo bueno y lo malo, para entender entre el bien y el mal. Dicho de otra manera, ayúdame a servir, para glorificarte y no para brillar. ¿Ok? Entonces, por eso es importante. Parece como insignificante, pero la oración de Salomón era lo que acabamos de mencionar. Y el Señor evidentemente le responde y le dice, no, te voy a dar un corazón sabio, un entendido, y le da 3 cosas más, ¿no? Le da muchísimo dinero, le alarga la vida a Salomón, lo que Salomón no pidió, ¿no? Le da dinero, le alarga la vida y le da, se podría decir, un poco de honor, de fama, reputación, que venían reyes y reinas a ver su gran, pero gran
entendimiento, su gran corazón para poder comprender, ¿no? Porque él había pedido su presencia divina. Hermanos, esto está al alcance de nosotros, porque al igual que Salomón, podemos pedir que su presencia esté en nosotros. Podemos pedir tener un buen juicio. ¿Por qué no pedir las 7 cualidades que tenía un juez en ese momento, ¿no? Sabiduría, humildad, temor a Dios, odio al dinero, amor a la verdad, ser amado, tener un buen nombre. Tener, se podría decir, el don de poder discernir entre lo bueno y lo malo. Yo sé que si en nuestro día a día aplicamos este modelo, este formato, esta oración de Salomón, nuestras vidas pueden ser más plenas, porque vamos a pedir que su presencia esté con nosotros. Ahora, después de esto, al día siguiente, hay que entender que aquí Salomón tenía como 20 años. Al día siguiente le toca juzgar un episodio donde igual habían 2 mujeres. Según la traducción dicen que eran vendedoras, algunos dicen que eran prostitutas. Que vivían en la misma casa, habían dado a luz, el hijo de una había muerto y el hijo de la otra estaba vivo. Entonces la mamá del hijo muerto va y le cambia a la otra mamá. Su hijo muerto le deja a la otra mujer y el hijo vivo se lo lleva. Entonces así hubo la pelea y van donde Salomón, donde el cual le cuentan y Salomón dice, tráigame una espada. Y agarra al niño y quiere partirlo en 2, ¿no? Y ahí la verdadera mamá dice, no, por favor, un momento alto. Dice, prefiero que se lo den a ella, dénselo a ella. ¿No? Y entonces Salomón dice, ella es la madre verdadera y a ella métanle preso. Al día siguiente, después de esto, evidentemente Salomón se puso a prueba. Su sabiduría era admirable, porque había pedido su presencia divina. Había pedido las 7 cualidades de un juez y había pedido poder discernir entre el bien y el mal. Y eso lo hizo grande. Pero no es como spoiler, pero igual de un hombre grande, inmenso, donde pidió estas cosas, el final no es tan bueno. Pero ahora pasamos a otro. Como iba diciendo, Salomón, su final no fue brillante, ¿no? Pero vamos a rescatar las partes más positivas antes de llegar. Y yo creo que no me va a dar tiempo a grabar sobre la caída de Salomón, cómo terminó. Y quiero también, ¿cómo se dice esto? Aplicar algunos principios de la iglesia concerniente a Salomón. Salomón es el primer rey que se arrodilla ante el pueblo, ¿vale? Pone sus manos al cielo como un gesto sacerdotal delante del altar y Salomón no dedica De hecho, hoy en día, cuando viene alguna autoridad general, no dedica como el edificio, ¿no? Evidentemente lo que se hace es que se renueva el pacto. Quiero decir, familia, amigos, hermanos, si hay un lugar, un pedacito del cielo, se llama templo. Si hay un lugar donde, al igual que en el templo de Salomón, está el salón celestial, donde está el arca del pacto, un salón celestial, una simbología. Me estaba comentando mi hermano que él muy pronto va a entrar a hacer convenios con nuestro Padre Celestial en el templo. Y creo que una charla que tuvo con un familiar le dijo, ¿no? Que si estaba triste, desconsolado, lo que tuviera dentro, que en ese lugar pudiera hablar con el Padre, ¿no? Y es así, es cierto. Presidente Boyka Packer dijo, si tu vida quieres cambiar, la casa del Señor debes visitar.
nuestro Padre Celestial es tan bueno, tan misericordioso, que nos da tantas herramientas para que podamos centrarnos, nos da tanta ayuda para que podamos salir triunfantes de cualquier situación que estemos en la vida. Nos da tantos recursos, solo es cuestión de poder ver. Las señales están ahí, los recursos están ahí para que podamos utilizarlas para nuestro beneficio, los signos, todo lo que gira está para ayudarnos, para bendecirnos y para sostenernos. Quiero decir que el fin de semana viajé, tuve una experiencia espiritual muy bonita. Hace poquito más de un año, tal vez 2 años, tuve la experiencia, tuve el privilegio, el honor de poder bautizar a un matrimonio, ¿no? La hermana Guzmil y el hermano Jesús, y nos hicieron llegar su invitación de sellamiento y viajamos al templo de Concepción. Y verdad, no hay lengua, tal vez frase que pueda describir ese momento, ¿no? Y es tan precioso que de verdad uno se olvida de todo. Parece como una frase cliché, no sé, uno pierde la noción del tiempo, el estrés, la preocupación, el trabajo, no sé la carga que uno pueda traer. Ahí se hace así, pequeñito. Y tuve el privilegio de poder presenciar el sellamiento de estos hermanos. Cuando vi a sus 2 niñitos pasar a ser sellados a sus padres, yo creo que los niñitos no entendían muy bien lo que estaba pasando, pero cómo lloraban, ¿no? Las lágrimas les salían de los ojos, y los papás, cuando vieron a sus hijos en ese estado, o sea, todos empezamos a llorar en ese momento. Quiero decir, hermanos, que el templo de Salomón fue tan vital, tan importante en ese tiempo, para ese pueblo, para renovar el pacto abránico, para que todas las bendiciones puedan ser sellados, las bendiciones de Abraham, Isaac y Jacob. Y esto está vigente y está hoy en día. Los templos son la casa de Dios. Santidad al Señor. No hay un mejor lugar sobre la faz de la tierra que no tenga el nombre del templo. Yo sé con todo mi corazón que Dios mora ahí. Yo sé con todo mi corazón que el mejor tiempo que podamos dar es estar ahí. Sé con todo mi corazón que las llaves del sacerdocio para sellar la autoridad están ahí. Sé con todo mi corazón que la obra vicaria es real. Sé con todo mi corazón que Dios vive y Él nos ama. Tener un templo es un pedacito, es una muestra de amor que tiene Dios hacia sus hijos. Porque créanme, es increíble, impresionante, satisfactorio ese lugar. Ya han pasado más de 20 años donde el cual hice convenios con nuestro Padre Celestial y no me arrepiento. Lo volvería a hacer porque ha cambiado mi vida, me ha dado sentido y me ha traído esperanza. Hermanos, solo quiero decir que si tienen un poquito más de tiempo puedan estudiar la sección 109 con Primera Reyes, y donde el cual son las mismas palabras de Salomón que el profeta José Smith ha dicho, pero evidentemente con algunos cambios y traen una explicación diferente. Quiero decirles hoy, hermanos,
y terminar, si tu vida quieres cambiar, la casa del Señor debes visitar. Y lo comparto en el nombre de Jesucristo. Amén.